Mi nombre es Maletín Viajero. Yo soy producto del ingenio, la creatividad y el interés de muchos niños y niñas en edad escolar. Ellos me han escogido como su compañero de viaje por el fantástico mundo de la palabra. Acompáñenme por este mundo de colorido, de poesía y de significados. Encontraremos juntos durante todo el recorrido distintas alternativas para enriquecer esa maravillosa y apasionante experiencia de comprender la lectura y crear textos. Con la aparición de nuevas tecnologías en el campo de la comunicación, la escuela contemporánea debe ir a la par con el desarrollo social, cultural y científico de la época. La escuela debe integrar estos nuevos lenguajes a los procesos de pensamiento y comunicación de sus estudiantes, particularmente en relación con la lectura y la escritura. La práctica pedagógica en la escuela debe ser la más dinámica, la más integradora, la más interactiva, para estar más cerca de los niños y los jóvenes, de su propia visión del mundo y de sus expectativas. Un sistema educativo eficaz es aquel que propende por desarrollar habilidades de pensamiento, donde en la escuela se trabaje para que los niños desarrollen todas sus capacidades, se cultiven y así desarrollen el uso de la palabra y a la vez el pensamiento. Bueno niños, hoy vamos a trabajar la estrategia de lluvia de ideas, en el cual las producciones vamos a realizar El reto que se plantea la escuela es desarrollar habilidades de pensamiento y de lenguaje en los niños y niñas de educación básica primaria. Pero, ¿qué debe cambiar en la práctica pedagógica de la lectura y la escritura para lograr no solo pensamiento narrativo y argumentativo, sino además una mejor comprensión y producción de textos? Este es el punto de partida de esta investigación. Bueno, estamos en presencia hoy en día en Colombia de un cambio significativo en la práctica docente. Y ello tiene que ver con las reflexiones que están realizando los maestros en nuestras instituciones alrededor de su actividad, de sus acciones pedagógicas, de su trabajo de construcción de conocimiento y de elaboración significativa en este caso, del lenguaje. El Centro Educativo Distrital OEA, ubicado en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, en Bogotá, es el escenario donde un grupo de investigadores pedagógicos, apoyados por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, buscan alternativas a los problemas de lectura y escritura que enfrenta la escuela de hoy, así como implementar nuevas prácticas pedagógicas en los docentes. La intención de extender esta propuesta a otras instituciones contó con la entusiasta participación de una maestra del Centro Educativo Jacqueline de la misma localidad. No podemos deslegitimar de manera alegre los procesos tradicionales de lectoescritura porque estábamos instalados en otras lógicas en que leer formaba parte del ser porque no había televisión, no había casi emisoras y no había casi revistas. Pero cuando hoy hay otros contradiscursos, entonces deben cambiarse esos moldes viejos y estamos en la búsqueda de nuevas opciones y nuevas estrategias para que la lectura siga teniendo vigencia en la formación humana. Así, fundamentados en la visión de autores como Gardner, Perkins, McCormick, Casani, Serafini, Joliver, Smith y Lewis, y en sus enfoques de la enseñanza para la comprensión, desarrollo de pensamiento y de lenguaje, han diseñado estrategias para que los niños construyan conocimiento significativo, construyan textos, discursos, para que comprendan lo que escriben y leen de manera más significativa y menos tediosa. ¿Enseñanza para la comprensión? Sí, enseñanza para la comprensión. Trabajar enseñanza para la comprensión es poner en juego los intereses y motivaciones de los estudiantes, incitarlos y provocarlos a hacer preguntas que conduzcan a la reflexión, la averiguación, la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y las formas de comunicación y de expresión. Cada docente encuentra en la enseñanza para comprensión un espacio para enriquecer su propia didáctica de la escritura
dentro de un proyecto de formación de escritores. Básicamente la enseñanza para la comprensión de lo que trata es de diseñar desempeños en el aula a través de los cuales los niños puedan explorar a profundidad las diferentes disciplinas que se trabajan. La comprensión vista desde el enfoque de enseñanza para la comprensión es la habilidad que tenemos para resolver problemas o para ser competentes en el mundo actual o en la cultura en la que vivimos. El proyecto Enseñanza para la Comprensión nació de un grupo de docentes investigadores de la Universidad de Harvard con la colaboración de profesionales en educación, colegios y escuelas de Estados Unidos. Gracias a la documentación recopilada, la experiencia se extendió a otros países y así llegó a Colombia a través del Fundacies, como un proyecto ya aprobado y llevado a la realidad en el aula. Enseñanza para la Comprensión ha hecho aportes importantes al proyecto en el sentido de que los niños pueden construir una escritura auténtica. Ellos escriben sus propios cuentos, sus historias, las comparten y las plasman en el papel. ¿Has entendido qué es enseñanza para la comprensión aplicada a la escritura? Sí. Me gustaría saber cómo empiezan a escribir los niños. Los niños necesitan tiempo para ser niños y para jugar. Son los adultos quienes han separado el juego de la escritura. Desde pequeños, los niños empiezan a escribir con los gestos. Según Vygotsky, los gestos son escrituras en el aire y los signos escritos suelen ser gestos que han quedado grabados. De ahí, de ese mundo real del niño, de ese mundo de sensaciones del niño, de sentimientos, pasamos al mundo de la lengua, en que el niño va apropiándose lentamente de las categorías de la lengua. La escritura está profundamente ligada con el lenguaje oral. Cuando un niño dibuja, acompaña su trazo diciendo qué significa, a quién pertenece o representa, qué pasa alrededor del personaje, o por qué ese paisaje tiene soles, lunas, animales y flores. La lectoescritura tiene que ver más con la construcción de discursos vitales por parte del niño que con el conocimiento de las categorías de la gramática. La escritura de los niños se va haciendo más fluida y la brecha entre su discurso oral y su escritura va desapareciendo. Si no perdemos esta perspectiva, entonces va a ser posible que provoquemos actos creadores en el niño. Un acto creador en el niño, cuando escribe sus propios relatos, es un acto en el cual él da cuenta de su propia visión de la vida, de sus propias relaciones con el mundo, de sus angustias, de sus miedos, de sus ilusiones y de sus esperanzas. A medida que aumenta su confianza, aumenta también su capacidad de escribir y narrar historia. Los niños son los autores de su propio conocimiento. Desarrollan habilidades de pensamiento que los conduce a ser más reflexivos, más analíticos, a crear y solucionar problemas. Esto, en últimas, les facilita modificar el entorno y el mundo en el que viven. Y mientras los niños juegan a escribir, ¿a qué juega el maestro? El maestro es el copiloto de sus estudiantes. Es fundamental que permanezca cerca para observar los cambios, avances y giros que el niño va dando a la composición de los textos. ¿Y en qué consiste ese acompañamiento? La escritura no es una exhibición, sino una oportunidad de crear. Y como toda creación debe seguir unos pasos. Preparar el tema, esto es, darse cuenta que hay algo que decir y algo que escuchar. Elaborar un primer escrito o borrador en el cual el niño ordena sus ideas. Revisar o volver a mirar el texto para introducirle modificaciones o ajustes al tema. Y por último, corregir aspectos formales del texto como la gramática y la ortografía. ¿Qué se necesita para que los niños podamos escribir? Es necesario construir ambientes escolares placenteros enmarcados en el afecto, la confianza, el respeto, la valoración por la producción escrita de los niños. Pero crear espacios agradables no es suficiente.
Es indispensable diseñar estrategias con las cuales los niños tengan la oportunidad de leer y escribir para ellos mismos. Solo cuando la lectura nos interesa es cuando desarrollamos el gusto por la lectura y no cuando la lectura es obligación. Lo único que debe hacerse para leer es sentir placer, goce, como lo diría Barthes, y no hacer un trabajo o presentar un examen, porque estamos matando la fascinación por la lectura del niño y lo hace como deber, y por eso escapa cada vez que puede a ese tormento en que a veces hemos constituido y construido la lectura. Lo interesante de emplear estrategias en el aula es que cada una tiene un espacio, un lenguaje, un propósito especial y específico, como la lluvia de ideas. ¿Y cómo se hace una lluvia de ideas? Fácil, Maletín. Es la oportunidad que todos los niños tienen para proponer el tema de la dinámica que van a realizar, el título, los personajes, los lugares, la historia, el desenlace, en fin. ¿Qué pasaría si... ¿Sí qué? ¿Qué pasaría si... es otra de las estrategias implementadas por el Centro Distrital OEA para jugar solucionando situaciones reales o imaginarias? Yo conozco otra estrategia, la cartelera. Muy bien. ¿Y sabes cómo funciona? En la cartelera, los niños muestran a otros niños del colegio el resultado de sus fantasías y sus sueños, pero también de sus saberes. Allí vemos cartas, recetas, cuentos, coplas, historietas y hasta discursos. Hay una estrategia muy bonita en la que un niño o niña es escogido como el escritor del día. Ocupa un lugar especial en el aula en medio de sus compañeros y cada día un nuevo niño tiene la oportunidad de ocupar esa silla. Tú mismo, Maletín, eres otra estrategia. ¿Yo? Sí, tú cumples un papel muy importante al lado de los niños. Los acompañas no solo en el aula de clase, sino también en sus casas. Toda la magia que sale de sus manos viaja contigo durante todo el año, y por eso tu nombre es Maletín Viajero. Soy una escritora de hoy. ¡Ay! ¿Qué hubo, Laura? ¿Qué hiciste ayer? Además de tener aulas ricas en letras, cuentos y materiales didácticos, le facilita al docente avanzar en el proceso de escritura, conversación, lectura y escucha de los niños. La escritura comprende el garabateo de formas, marcas que en el papel tienen diversos significados. Los círculos, triángulos, letras alfabéticas y hasta palabras con sentido constituyen un universo encantado donde es posible soñar y vivir. La escritura es un nicho de placeres, de satisfacción, de autorrealización y de reconocimiento de sí mismo y del mundo. Se convierte en una acción fundamental para la vida y no solamente en práctica obligada en el rendimiento escolar. Una buena manera de motivar el progreso de los niños es invitarlos a leer lo que han escrito. En ocasiones, los niños asumen personajes que se convierten en los protagonistas de sus escritos. A medida que los niños crecen, adquieren mayores destrezas como escritores. Alternan con más facilidad entre la escritura, la lectura, la elaboración de un borrador, la revisión y el intento de uno nuevo. Así, las revisiones que los niños hacen con la ayuda de la maestra, posteriormente son parte de un ejercicio independiente y autónomo. Según Casani, el ejercicio de evaluar escritos en conjunto con sus compañeros permite a los niños crecer en el proceso de autorreconocimiento frente al texto. Así, la revisión y la evaluación de los escritos se convierte en un ejercicio mutuo, permanente y además gratificante. Con la práctica, los niños se sienten en la escritura como los peces en el agua. La escritura les ofrece un mundo mágico que los apasiona. Los estudiantes son lectores de sus propios escritos. Desarrollan habilidades de pensamiento. La escritura se ha convertido en un espejo que les permite criticar y extender sus propias ideas.
En este proceso los estudiantes comprenden que la escritura es un acto para la vida, no solamente para la escuela, que en la cotidianidad necesitamos de la escritura, que la escritura es un acto también de socialización, de vivencias y de aprendizaje. Es una manera de mostrarnos al mundo plasmando aquello que pensamos y concebimos del mundo que nos rodea. Enseñanza para la comprensión invita a los niños a relacionarse con el mundo a través de la escritura. ¿Pero a qué invita a los maestros? A reflexionar en aspectos como ¿qué quiero que comprendan mis estudiantes de la escritura? Pretendemos que nuestros estudiantes comprendan que la escritura es un proceso y que producir requiere una organización, que es necesario planear, escribir, revisar los escritos y en muchas ocasiones hacer muchos borradores que revisión tras revisión nos van a conducir a llevar un escrito que nos deje totalmente satisfechos. ¿Cómo quiero que la comprendan? Se les anima, se les invita a que expliquen, a que den ejemplos y ven la forma más fácil de poder argumentar. También se vuelve sobre el texto para que reflexionen cada uno de los personajes, de los hechos que ocurren allí, de las actitudes de los personajes y puedan enriquecer su texto. ¿Para qué quiero que la comprendan? Yo quiero que el niño aprenda a argumentar, al decir el por qué, para qué, el cómo de sus actuaciones y se pueda desempeñar en la vida cotidiana, que pueda solucionar problemas y además que a través de esa solución de problemas pueda transformar el mundo que lo rodea. Los maestros han asumido la lectura y la escritura como su campo de acción para acoplar una propuesta pedagógica que responda a los intereses de estudiantes y maestros. Es un proyecto que es innovador, es un proyecto casi que de vida, realmente en el cual el maestro le apuesta a trabajar hacia una formación integral de nuestros estudiantes. Así, la lectura y la escritura se convierten en un quehacer, en un elemento más de satisfacción interior. Lectura y escritura se convierten en una alternativa frente a otros distractores poderosísimos como la televisión o como los espectáculos o como la música. La lectura y la escritura son caminos que hay que descubrir, no senderos que hay que imponer necesariamente. Viajemos y construyamos en el fantástico mundo de la palabra. Nos ha hecho viajar por el mundo del conocimiento, por el mundo de los niños, por la vivencia de la escuela. Ha dejado de ser un trabajo para ser un disfrute, para que las relaciones en la escuela cambien. Queremos seguir viajando a través del mundo, a través de la fantasía, a través del océano infinito del pensamiento y seguir siendo los aprendices de estos grandes maestros que son los niños. Esta es una bonita opción para que los niños y los maestros compartamos un espacio de amistad alrededor de la lectura y la escritura. ¡Hasta pronto, amiguitos!